Muy bien, amigo querido, ¿Cómo de estamos? vuelta, de vuelta al Zoom. Nuestras tertulias. Así es, así es. Ahora estás con más vaporoso el pelo, debe ser el viento costero. Debe ser, se me está evaporando el seso. El aura, el aura. Bueno, Oye, bueno, sí. Bueno, yo te quería tocar el tema hoy del New Age, ya lo tocamos, y de la aceptación, el tema de la aceptación, porque ha surgido en algunas conversas nuestras y también me surge a mí en otras vertientes que tengo de información, cosas que me llegan, declaraciones así bien formales, otros comentarios que leo. Y entonces yo digo, lo voy a llevar a la conversa con Jaime, a ver qué dice. ¿Mm? pero ¿te han llegado de gente que nos está siguiendo o de fuera? No necesariamente. A veces son comentarios de personas que han visto Ya, alguno de los videos nuestros, pero si no, son del ambiente, del mundo. Lo que pasa es que cuando uno en estas redes, uno se interesa en un tema, le empiezan a llegar cosas. tal cual. Los, Inevitablemente, los algoritmos. claro, entonces dice, a este gallo le interesa esto. Y lo mandan y me llega. Entonces me circulan muchas cosas por mis redes sociales y me llegan temas interesantes, otros no tanto y otros que son más bien publicitarios, Claro, pero hay algunos que son interesantes y entre esos me llegó uno sobre la aceptación, que dije lo voy a tocar porque por ahí pasamos, no me acuerdo cuando tocamos el tema de los dolores basales o del propósito, no me acuerdo en qué momento salió el tema de la aceptación como algo, como un ingrediente interesante de la espiritualidad, ujú, ¿no? sí, Entonces quería leerte algo, si quieres dale. lo voy leyendo, si quieres lo voy leyendo de a poco para que lo vayas destrozando, lo vayas desmenuzando, Ya, para que lo vayas disectando como Terminator. quirúrgicamente. Es mejor de a poquito. Sí, dale, 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 nomás, echémosle para Yo voy adelante. recogiendo la sangre en los baldes debajo de la camilla. Dice así, en el universo el sufrimiento se debe a la no aceptación. La esencia de la sabiduría es la total aceptación del momento presente, la armonía con las cosas en el modo que suceden. Lo repito, en el universo el Sí, sufrimiento se debe a la no aceptación. La esencia de la sabiduría es la total aceptación del momento presente, la armonía con las cosas en el modo en que suceden. ¿Cómo te ya. suena eso? ¿Y a ti cómo te suena? A ver, dime. A mí, mira, a mí lo que me pasa con la aceptación y que está en un eterno conflicto en mi cabeza es aceptación versus, ¿cómo se dice cuando uno? Resignación. Resignación. Bueno, esa es la Claro, percepción que la gente tiene de la palabra aceptación en general. claro, Entonces, conformismo, el conformismo o la resignación están dentro de la claro, espiritualidad o no. Y la respuesta es no. No puede claro, haber una claro que no, espiritualidad con resignación, ¿no es cierto? claro, Ya, sería raro, ¿no es lógico, cierto? Bueno, no calza. por lo tanto, ahí hay que empezar a hilar fino con la palabra aceptación, porque si no, Ajá, se puede entender como tú mencionas en resignación conformismo, claro, o conformismo, ¿ya? claro. Eh, a una aclaración previa, dice el sufrimiento en el universo, ¿ya? Sí, Es la no aceptación, se debe a la no aceptación, claro. debido a la no aceptación. Ya, yo en otras sesiones, yo ya me explayé en que la causa del sufrimiento, según yo mismo, a Sí, diferencia de Buda, ¿te acuerdas?
que Sí, sí, decía que era el apego, sí. yo escribí un libro para demostrar que la causa del sufrimiento es el miedo, Ujú. no la no aceptación. ¿Mm? ¿Ya? Entonces ahí partimos de una diferenciación estructural para analizar este tema. Ya. ¿Ya? Mm. Entonces, ¿qué es la aceptación? La aceptación, vamos acotándolo por los lados. La aceptación no es ni optimista ni pesimista, punto uno. Es realista. Esa es la palabra que hay que usar, realista. ¿Mm? Entonces, Correcto. ¿qué tiene que ver el pesimismo? No tiene que ver con una imagen de lo que podría ocurrir mal, porque ahí estamos suponiendo algo. Claro. Y si somos optimistas, también estamos suponiendo, o sea, estamos en las mismas. Entonces, la diferencia Ujú. es simplemente social. Un pesimista versus un optimista, son más entretenidos los optimistas. Ok, ya. Claro. Eh, eh, los dos están referidos a un potencial futuro, un suponer, y hemos dicho que suponer es la contracara del miedo. Por lo tanto, yo estoy suponiendo algo que va a ocurrir, que no ha ocurrido. Claro. De ahí que el aquí y el ahora cobre importancia, porque es el presente, no hay Ujú. suposición. Claro. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Vamos bien. Tú avísame si no. Entonces, entonces, la aceptación yo la asociaría al autoconocimiento. Ya. Es decir, mientras más me conozco, y estoy en niveles superiores de conciencia, acepto lo que estoy siendo en un determinado proceso. Ya. ¿Mm? No quiere decir que yo haya llegado a la meta o que me haya iluminado, quiere decir que sé dónde estoy parado. ¿Mm? Entonces, acepto Claro. esa realidad y a partir de esa realidad opero diseñando mi futuro. Ujú. ¿Mm? Desde una aceptación realista. Entonces, a ver, el drama viene de las personas que no se aceptan es porque cometen un pecado capital, diría yo, para usar términos eclesiales, que es la comparación. 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 ¿Mm? Ya. Entonces, Claro. en la medida que yo me comparo, yo siempre o soy menos o soy más que con quien me comparo, ¿no es cierto? Por lo Claro. tanto, no es objetivo. Mira, Ujú. lo voy a ilustrar con las manos. Si yo creo que soy esto, que tengo aquí, este nivel, y alguien me dice, no, tú eres un desgraciado, un miserable, no sé qué, no sé cuánto, me está poniendo aquí, ¿no es cierto? La otra Sí. mano. Bueno, ese gap tiene un nombre, se llama ofensa. Ujú. Y cuando la persona me dice, no, Jaime, tú eres maravilloso, eres lo máximo, no sé qué, etcétera, etcétera, ese gap de arriba se llama adulación. Ujú. Lo interesante es que es poco probable que alguien te diga exactamente al mismo nivel lo que uno cree de uno mismo y lo que uno, cómo es visto por los demás. Va a depender Mm. de quién te esté mirando y qué es lo que proyecta en ti o qué le interesa de ti que hace que se sienta a la par contigo. Por lo Claro. tanto, estadísticamente es absolutamente improbable que o no se cometa ofensa o adulación. Entonces, en vez de preocuparse de estos gaps, es mejor olvidarse de esta mano y quedarse solo con Claro. él, que es el autoconocimiento. Claro. ¿Mm? Que no estoy referido a un deber ser, Mm. ni espiritual, ni humano, ni ético, ni nada, sino que estoy en términos de autoconciencia.
me doy cuenta y estoy eligiendo la vida que quiero tener. Diseño mi propósito, reconozco mis errores, aprendo de los errores, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Ya? Continúa la frase, dice, un sabio, una persona sabia, no quiere que las cosas sucedan distintas de como son. Él sabe que considerando todos los factores, las cosas son inevitables. Es amigo de lo inevitable y por lo tanto no sufre. Claro. Mira, estoy de acuerdo en un 80% de esa frase. ¿M? Ya, En que una definición del taoísmo sobre lo que es un sabio, sí, ¿m? Dice, el sabio no hace nada, solo sabe cómo suceden las cosas. Cierre comillas. ya. Entonces, esa frase para mí es genial, porque Un sabio no hace nada. quiere decir que en las circunstancias en que estoy, con la gente con que cuento, con los recursos que tengo, esto que estoy viendo es lo posible. Entonces estoy actuando sabiamente, no le estoy pidiendo a la realidad algo más de lo que la realidad puede dar. Entonces la gente diría, oh, lo que dice este señor es muy razonable, es creíble y es posible. Por lo tanto, es mi líder. Y el liderazgo Correcto. es la consecuencia de ejercer estas habilidades. Ya. ¿Ya? ¿Y cuál La, sería el 20% que no estás de acuerdo? la final, que Ya. dice que es inexorable, que no se Las puede, cosas son inevitables, inevitables. inevitables, El sabio es amigo de lo inevitable y por lo tanto no sufre. claro. No, yo diría ahí que sabe cómo suceden las cosas y le agregaría algo a esa frase, pero también sabe que es posible torcer el destino. Y eso lo digo no por un deseo bonito, sino que porque lo ha demostrado la historia. ¿Mm? Ujú. Cuando todo parecía imposible, vino alguien y dijo, no, 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 esto es posible y lo cambió. Y en ese caso no sería contrario a la aceptación. Pero es que la aceptación es que también yo acepto que tengo la posibilidad de transformar la realidad. Ajá, Me ya, acepto capaz de hacerlo. Puede que a veces no me resulte, o falle, o me equivoque, pero potencialmente sí soy capaz. correcto. ¿Mm? Puede que no me atreva, o me dé miedo, o vergüenza, etcétera. Pero si es posible, es posible. Claro. Esa es Bueno, la pequeña diferencia. ¿Mm? uno ve que la mayoría de los conflictos sociales, personales, de empresa, laborales, digamos, todo tipo de relaciones, tienen que ver con una aversión a la aceptación, po. O sea, a ver, un ejemplo típico, chocan dos autos en la esquina, weón, y el chofer de un auto no acepta las explicaciones del otro y el otro no acepta las explicaciones del uno, y cada cual ve al otro como culpable. Tú Ujú, tuviste la culpa porque venías muy fuerte, tú tenías la culpa porque no te fijaste, tú tenías... No, y entonces no hay aceptación de ninguna manera de parte de ninguno de los dos sobre el hecho acontecido, y son dos accidentes en las bocas de cada uno, ¿no? Son dos ujú. accidentes distintos. Entonces, eso se repite en la realidad de la convivencia social, de la política, de las familias, de los hermanos, de las parejas. Bueno, hay una aversión a la aceptación. Eso es Ujú. por el escaso nivel de evolución que tenemos o por la o escasa autoconocimiento. Claro, es un nivel evolutivo bajo. ¿Y por qué digo bajo? Porque en los niveles bajos, el creer que uno tiene la razón es lo peor. Y es típico, es lo más típico Claro, que hay.
Pero ¿por qué? Porque la gente se aferra a su razón. Una, porque hay un mecanismo que hemos hablado otras veces que se llama el match, que es que yo Sí, quiero hacer coincidir la realidad externa con lo que yo ya creo o sé de antemano. claro. Entonces, Quiero comprobarlo. cuando hay disonancia en eso, yo me molesto, me enojo y contraataco y agredo y Claro. insulto incluso. O más allá, golpeo o, en el caso extremo, Dispara. elimino al enemigo. Claro, ¿Ya? Bueno, claro, entonces ese match en los niveles básicos de evolutivo hace que yo no tenga la apertura suficiente para aceptar otra posibilidad de claro, interpretación de la realidad. Si la claro. tuviera, diría yo, quizás pasó esto, porque yo venía muy fuerte, porque me distraje y por eso choqué. O Claro. la verdad es que los choques siempre suceden en la vida. ¿Y qué tanto? ¿Mm? Vamos a, Me voy a ir a tomar una cerveza con este hombre y que las compañías de seguro se arreglen entre sí. Ya ganan bastante ellos a costa nuestra. Es otra actitud, ¿te fijas? Bueno, había un comercial así, pues, hace Claro, tiempo atrás. Hay un sí, sí, comercial en sí. que los tipos terminaban íntimos amigos. Exacto. Bueno, ¿por qué? Porque resignificaron la realidad. Había hechos Claro, concretos, había un choque, había intereses económicos de por medio, pero estas dos personas resignificaron la realidad y la transformaron en lo que ellos quisieron que fuera, claro, pudiendo haber sido la correcto. otra interpretación, ¿no es cierto? Absolutamente, claro. Entonces, cuando La hablamos de obvia. aceptación, estamos hablando implícitamente de el concepto de rechazo. Claro, Nadie quiere sentirse rechazado por nada, ni claro, ideológicamente, ni políticamente, ni afectivamente, ni económicamente, claro, claro. porque yo ahí me siento excluido de la manada. Y es algo doloroso. Muy bien. Bueno, sigamos con la definición. El sabio puede que conozca el dolor, pero éste no lo alterará. Si puede, hará lo necesario para restablecer el equilibrio perdido o dejará que las cosas sigan su curso entre las orillas, perdón, o dejará que las cosas sigan su curso. Entonces, puede que conozca el sabio, puede que conozca el dolor, pero esto no lo alterará. Si puede, hará lo necesario para restablecer el equilibrio. Ahí donde dices tú que yo puedo influir, Ujú. ¿cierto? La aceptación no incluye la aceptación de mi decisión Claro. de hacer algo. ¿Mm? Para restablecer el equilibrio. O dejará que las cosas sigan su curso. O sea, Ya, pero tampoco se va. lo que a mí me inquieta de esas definiciones, como Sí, siempre, son algunas palabras que quedan en el vacío, pero que son preciosas. Por ejemplo, equilibrio. ¿Qué es que se restablezca el equilibrio? ¿Qué quiere decir eso según ese autor? supongo que el estado en que estaban las cosas antes del choque, Sí, pero, porque un choque, un desacuerdo, un conflicto, un accidente, una ofensa o lo que quiera que ocurra, que te saca de tu ruta, de tu normalidad, a ver, pero si yo vengo desequilibra conduciendo porque recién me tu enteré vida, tu realidad. si yo vengo conduciendo un auto y me enteré de que mi esposa se divorció de mí y llegué a la casa y no había nadie, ¿ya? Entonces vengo alterado por eso. Y debido a que estoy alterado por eso, choqué. Entonces, ¿cuál es el restablecimiento del equilibrio? Cuando yo ya venía Claro, claro, en ese desequilibrado. caso no. O sea, Claro, por eso es que claro, te digo yo lo que entiendo como, las palabras son, entiendo el sentido y la intención, pero no necesariamente son exactas las palabras. claro, claro, dice, puede que conozca el dolor, puede que pase por ahí,
pero este no lo alterará. Y si puede, hará lo necesario para restablecer el equilibrio. O Mira, sea, yo diría que eso es un lindo deseo. El dolor siempre afecta. ajá, ¿M? A ti se te muere un hijo y tú dices, ah, mira, yo soy sabio y no me va a alterar esto, se me murió un hijo. Te afecta igual que a cualquier humano, se sufre, duele mucho, ¿ya? Entonces, el tema no es que no te afecte el dolor, porque es con natural con ser un ser humano. Y es bueno que así ocurra. Si no ocurriera el dolor, ¿cómo reaccionaríamos ante la injusticia o ante los males del mundo? Imposible. Bueno, claro, lo que sí hay que aclarar ahí es que no me quede pegoteado o pegado en el dolor. claro, Ya, esa definición, ya la dimos en otras sesiones, se llama sufrimiento. Es decir, el claro, dolor siempre va a ocurrir, siempre nos va a afectar. El sufrimiento es evitable ya, porque significa que yo no me quedo pegado a ese dolor, sino que correcto, lo resignifico en mi vida, pasando por el natural duelo que tenemos los humanos. Hay un proceso que se llama duelo, que es que cuando sufres un dolor, pasas por una etapa de incredulidad primero, después de rabia, después de tristeza y finalmente de aceptación de que eso ocurrió y que no hay claro, vuelta atrás. ¿No es cierto? Bueno, es sí, el mismo proceso que hacen las heridas en la piel, un tajo hasta que cicatriza y entre medio hay que cuidar que no se infecte, etcétera. ¿Mm? correcto. Bien, está perfecto. Después dice, entre las orillas del placer y del dolor, fluye el río de la vida. Entre las orillas del placer y del dolor, fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas, se convierte en problema. Fluir con la vida quiere decir aceptación, dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. Ujú. ¿Cómo lo ves? Ya. Es que, ¿de dónde sacas tú esta frase? Me llegan de distintas fuentes. No, Es que mira, no tengo la... yo, bueno, yo me resisto a veces, mira, si analizamos, decimos, una orilla es el dolor y la otra orilla es la alegría. Dice, ¿no? No, dice el placer y El, el el, dolor. el placer y el dolor, como las polaridades, ¿no es cierto?, de la vida. Claro. Si Entre las uno se, orillas del placer y el dolor fluye el uno, río de la vida, dice. si uno se queda, no fluye y se queda pegado en la orilla del dolor, eso se llama sufrimiento, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver. Sí, Ya. Pero si uno se queda pegado en la orilla del placer, ¿cómo se llama eso? lujuria. No, no, porque tú estás pensando en algunos placeres, no en el placer. ¿Ya? Hedonismo. Claro, se llama hedonismo, autorreferencialidad, negación de la vida, Nihilismo. etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, Claro. ¿qué te está diciendo ahí ese texto? ¿O qué te está queriendo decir? Es Sí. asociándolo a fluir, ¿ya? Te está diciendo que en realidad es un equilibrio entre esos dos polos. Ajá. ¿M? Claro. Lo que Entonces decías tú eso, antes. entonces eso no es ninguna novedad desde el punto de vista filosófico. El Ujú. placer y el dolor, o eros y tánatos, ¿no es cierto? Sí. Eh, dicho en otra jerga, es con natural con la existencia. Entonces, lo que está agregando ese texto es que hay que fluir, que no hay que quedarse pegado en ninguna cosa. Eco.
Y eso, Dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va, dice. claro, entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Yo te lo traduzco a mi lenguaje, Sí, que es otra polaridad, apego, que tiene que ver con el pasado, y expectativa, que tiene que ver con el futuro. ya, Entonces, ese fluir fluye en el tiempo. claro, Entonces, mira qué paradoja, porque yo digo fluir y me estoy imaginando algo en movimiento, ¿cierto? Que sería el tiempo, claro. Un río, claro. Pero si lo llevamos a un gráfico, tenemos que el pasado y el futuro y al medio está el presente. claro, Entonces uno dice, eso no es movimiento, eso es una concepción, un gráfico estático, ¿no es cierto? Las expectativas sobre el futuro y claro, los apegos sobre el pasado. Si yo claro. logro vivir sin apegos al pasado, ¿qué quiere decir en la práctica? Es vivir sin sufrimiento, no sin memoria, No, claro, claro. ¿ah? Exacto, Sino que claro, sin, claro, solamente sin sufrimiento, no apego al sufrimiento. Ok. Y respecto al futuro, yo puedo tener propósitos, metas, etcétera, etcétera. Si yo tengo expectativas, tengo asegurada la frustración y el sufrimiento. claro, exacto. Claro, exactamente. Tienes toda la razón. ¿Mm? Tienes toda la razón. Porque es muy. El ejemplo que tú das tiene que ver con lo que sale de este texto, del placer y del dolor. El dolor como el pasado y el placer como la expectativa de futuro, ¿no es cierto? Claro. Prácticamente. Ya, Entonces, entonces, entre esos, si esté ya, pegado a esos dos polos, ujú, está sufriendo. claro. Entonces, en este gráfico de apego y expectativa, con el presente al medio, tenemos que imaginar un presente. Mira, lo voy a hacer con el dedo. Un presente. Este dedo es el presente y empieza a pasar el tiempo hacia el futuro que era respecto a este punto. Pero la percepción de este dedo es presente. Claro, Es decir, hay una línea de tiempo, pero esa línea de tiempo, si la ampliáramos con una lupa, es una sucesión de puntos y cada punto es un presente. claro, ¿Ya? Entonces uno claro, va pasando de un presente a otro. De esa reflexión surgió la idea del estoy siendo, claro, ¿ya? tal cual, Porque, claro. porque antes era yo soy, Yo y eso soy, está aquí, quieto. Yo soy esto. claro, En cambio, estoy siendo siempre, estoy siendo el dedo, siempre siempre. estoy siendo. Siempre estoy siendo y siempre estoy Claro, experimentando. claro, Entonces, puedo tener, en este momento puedo tener expectativas y seguir teniendo expectativas y expectativas y expectativas y voy a ir sufriendo porque la realidad nunca va a ser como yo la imagino, nunca, claro. O ¿no? sea, Además, además la expectativa, espérame un segundo, la expectativa tiene implícito un plan para lograr claro, esa meta, ¿ya? claro, Y para lograr ese plan, tiene implícito a su vez el control de todo el proceso para que nada falle. Entonces ahí estoy ya limitado, o sea, no solo tengo la posibilidad de frustrarme, sino que vivo en una permanente tensión para que la expectativa se cumpla tal cual yo la imagino. claro, claro. Y eso se llama estrés. No, no, sí, estás muy en lo cierto, porque de hecho uno suele, en las conversaciones entre las personas, que se yo, suele moverse entre el pasado y el futuro. De Bueno, ¿y qué hecho, hiciste ayer? ¿Dónde estuviste la semana pasada? Ya, mira, estuve en tal parte, fui no sé dónde, estuve con el fulano de tal, ta, 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 ta. ¿Y qué vas a hacer para las fiestas de fin de año? Futuro.
pasado, futuro, pasado, futuro. Siempre estamos como pimponeando entre eso, entre las expectativas y el apego a algo que ya fue. Claro. Fíjate que no solo en los hechos, como tú bien lo describes, sino que en las creencias. Ajá, Yo tengo creencias que están creadas en mi interior en el pasado claro, y vivo apegado a esas creencias y entonces entro en contacto con el presente y entro en un choque. ¿Ah? claro. O si alguien me plantea el futuro, yo digo, no, 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 no. No. Por ejemplo, mira, yo tengo, y lo estuve escribiendo el otro día, yo tengo un deseo sobre el futuro. Yo aspiro que en algún momento los tatuajes, los piercing, ¿qué otra cosa anotaba por ahí? Ah, y el reggaetón, tengo la expectativa de que ojalá desaparezcan de la historia humana. ¿Ya? Ahora, Ya. ¿qué me pasa? Eso no me impide conversar con un reggaetonero ni hacer, o con alguien que está tatuado de Urbi et Orbi. ¿Ah? No, no me lo impide, pero es un deseo que yo tengo. ¿Por qué? Porque eh, revisando mi emocionalidad, descubro por qué me produce rechazo eso, o sea, una no aceptación. Entonces yo digo, a ver, ¿qué necesidad hay de tatuarse en la piel el currículum vitae? ¿Ya? Y El andar, currículum bife. claro, en este caso sería bife, y andar diciéndole al mundo, yo soy esto, soy un águila aquí en el hombro, o un tigre en la espalda, Claro. no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué necesidad hay de vociferar tu identidad? Entonces esas personas a mí me dan pena, porque no es necesario. Es como decirte, Mm, mira, andar diciendo, yo soy intelectual. Entonces los demás te dirían, oye, eres soberbio. Claro, no es necesario decir que uno es intelectual. ¿Eso se nota o no se nota? mm, De acuerdo a lo que hable esa persona, si se cree intelectual, ¿cierto? Bueno, entonces son choques de creencias. Lo importante es no decir, ah, es que yo voy a ser tolerante con el reggaetón. No, no tengo por qué ser tolerante con el reggaetón, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una no aceptación del reggaetón. mm. ¿Y qué problema habría en eso? ¿Me entiendes? Entonces, la palabra aceptación no es un cheque a fecha, no es un cheque en blanco. Si a mí Sí, me dicen pedófilo, no tengo por qué aceptarlo, por más tolerante y supuestamente espiritual que sea. No, no más. En la condición claro, humana hay personas que hacen daño, punto, claro. ¿ya? Y yo, mientras viva en la condición humana, me rijo por las leyes de los humanos, no por una idealización del ser humano que quiere parecerse a Dios y ser ecuánime, ponderoso y magnánimo. No soy Dios, soy un Sí. humano simplemente. Oye, de acuerdo a esto que conversábamos recién respecto al pasado y el futuro, la aceptación sería la conciencia del presente, del permanente presente. Esa sería la aceptación, ¿o no? Mira, va a depender de los niveles de conciencia. Correcto, En un nivel de conciencia bajo, todo lo que tú percibas de la realidad te va a parecer natural. Si tú tienes un nivel de claro, conciencia alto, lo que percibas de la realidad te va a parecer que es un mundo incompleto, empobrecido, básico, primitivo. limitado. Sí. Mm, mm, Entonces, todas las personas que están de un cierto nivel de evolutivo hacia arriba están disconformes con el mundo claro, y es natural que lo estén. Y todos los demás, que son el 85%, están
relajados y les parece que la vida es así. No Ese es para 80 tanto. ese 85% corresponde a la gente de pensamiento excluyente, que hemos hablado en otras oportunidades, Sí, y el 15% equivale a la gente que tiene pensamiento inclusivo. Todos los que creemos estar en el lado de los inclusivos, nos parece que el mundo está en un estado primitivo de evolución y sí. que ojalá yo me reencarnara en el año 8326 porque este asunto va para lento, ¿ya? Está para rato. Va para rato y no me está gustando mucho, ¿ya? Claro. Entonces, la aceptación va a depender desde de qué plataforma la veas. Claro, como dices tú, lo has dicho otras veces, dado los niveles de evolución, todo está bien. Todo está bien, Esa claro. sería la aceptación del sabio, ¿no? La aceptación del proceso general es, ¿sabes qué más? Claro. Aunque no me guste lo que estoy viendo, dado el promedio evolutivo de la humanidad, está todo bien. Ese es el nivel máximo de aceptación, que no tiene que ver con que me guste o no me guste, sino No, que es con realista. un realismo Claro. sabio No o es sano, pesimista o ni, claro, ni optimista, sino que es realista. tal cual. ¿Te aclaró Perfecto. algo más el tema de la aceptación? Sí, sí, bastante, ¿no? Y fíjate que si bien el texto tenía sus ripios, como tú lo has hecho claramente ver, sobre todo con la pregunta, ¿de dónde sacas esa huevona? Claro, no, es que te digo, los medios están llenos de frases célebres en esa dirección. Lleno. Yo trato de filtrar, pero tengo un nivel de evolución bajo. No se venga aquí a tirar al suelo, estimado. Como decía el cura ese, a mí en humildad no me la gana nadie. En humildad, ¿no? Está perfecto. Buena, está buena eso. A mí en humildad no me la ganan. Nadie. Tengo medalla olímpica. Bueno, qué bueno que te alegré la tarde. Totalmente. Me la alegraste mucho. Y creo que estamos llegando al final, si no me equivoco. No sé si te Sí, salió el letrerito ya. ya me ¿Ya? salió el letrerito. ¿A ti también te sale el Ya, muy bien. letrerito? A mí no, nada, ¿no? Dice la Ah, reunión se ya. está grabando, pero nada más. Sí, A ti te sale el sí, ya me letrerito. salió qué rato. Sí. Me parece muy bien, así que en cualquier momento se va Bueno, a cortar. se va a cortar, pero fíjate que hay dos grandes asuntos sobre la aceptación. Van a quedar trunco porque se nos va a cortar la transmisión. Uno es la aceptación de mí mismo y otro es la Ya, aceptación de la realidad externa. correcto. Los tocaremos. Entonces, uno depende del autoconocimiento y lo otro depende de la capacidad de descifrar la realidad externa, sea sociológica, política, económica, etcétera, etcétera. Entonces yo Claro, puedo tener desbalanceado esas dos aceptaciones. Me puedo aceptar a mí mismo y sin embargo estar muy, muy renuente a aceptar que el mundo esté como está siendo. ¿Mm? claro. Bueno, suele ocurrir porque uno se enoja más con la realidad externa que con la realidad de uno, que con uno. Sí, es que cuando uno, hay una forma de enojarse con uno que es más invisible, que es la baja autoestima.